están? Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM en este viernes 2 de enero, primer programa del año, inaugurando lo que es Agenda Económica 2026. Queremos desearles un muy feliz año de parte del equipo de CNN Chile, también sobre todo desde nuestra querida área de economía. Muchas gracias a quienes nos sintonizan todas las mañanas y esperemos que este sea un gran año para todos y que empiecen de manera muy buena este año 2026. Un programa entonces donde vamos a estar repasando lo que fue el cierre económico del año 2025, pero también la idea es poder analizar cuáles son las proyecciones que se tienen para este nuevo año, qué es lo que se está esperando, por ejemplo, en términos de crecimiento económico, también con respecto a la inflación, qué es lo que está ocurriendo con la inversión. Sabemos que se ajustó el alza para el 2025, también para este nuevo año, es parte de entonces lo que vamos a estar analizando en este primer programa del año. Y vamos a empezar entonces haciendo un repaso de lo que fue el año 2025, un año que sin duda estuvo marcado por grandes hitos económicos. A principios de año, por ejemplo, recordemos, se aprobó la reforma de pensiones ya hacia finales del año. De hecho, hace solo unos pocos días atrás se aprobó también de manera oficial la alianza entre Codelco y SQM con la creación de Nova Andina Litio y también con la constitución de su directorio. Fue un gran año también para la bolsa, que cerró con un alza de 57% en el año 2025, pero sin duda uno de los grandes hitos económicos del 2025 fue el alza del cobre, que cerró el año con un incremento de más del 40% en su precio. En ese sentido, cerró el 2025, la cifra al 31 de diciembre de 2025 era $5,67 en la libra, y eso es en buena parte también lo que está explicando lo que está ocurriendo con el precio del dólar, que ha tenido una tendencia a la baja, estuvo cercano a los 900 pesos el último tiempo, los últimos días, y eso tiene que ver principalmente con que el cobre es el principal producto de exportación de Chile. Por lo tanto, si el precio sube, se proyecta un mayor ingreso de divisas al país y por lo tanto eso permite esta tendencia a la baja en el tipo de cambio y este fortalecimiento del peso. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que subió el precio del cobre en el 2025 y también qué es lo que se está proyectando para el año 2026? Veámoslo en el siguiente informe. Sin duda, uno de los grandes hitos económicos de este año fue el alza del cobre. Y es que reiteradamente el metal rojo rompió récords históricos en 2025, llegando a $5,68 la libra al cierre de diciembre. Esto implica que el precio subió 43% en el último año. El precio del cobre cierra este año 2025 con un sesgo alcista. Señalar que el mercado se encuentra ajustado con una alta sensibilidad a la oferta. Mejores precios y además menores costos implican necesariamente mayores ingresos para el Estado de Chile. En la primera parte de 2025, la amenaza de un arancel al cobre por parte de Estados Unidos impulsó el precio. Ya despejado el tema, el segundo semestre las subidas se explicaron por el impacto en la producción de los accidentes en grandes minas, como el caso del Teniente en agosto y la mina Grasberg en Indonesia. Los accidentes hicieron que pasáramos claramente a un déficit de mercado este año y más aún las perspectivas de crecimiento de la oferta se ven más bajas que el crecimiento de la demanda, lo que augura que los déficits van a continuar por algún tiempo y es eso lo que está generando esta aceleración del precio, la expectativa de que la escasez de cobre continúe por un tiempo prolongado. Desde el punto de vista de la oferta no se ven proyectos significativos entrando hasta la próxima década. Eso en un contexto en que la demanda sigue subiendo por la relevancia que el metal rojo tiene para la transición energética y la electromovilidad. Por eso, la Comisión Chilena del Cobre proyecta que en 2026 el precio siga elevado. El próximo año, la Comisión Chilena del Cobre estima que el precio va a estar sobre los $4,55 la libra, y este precio es históricamente más elevado que los precios de los informes anteriores. Si siguen existiendo esta
mayor tendencia a la demanda y una baja en la oferta, que nosotros estimamos que va a ser de aproximadamente 165.000 toneladas para el próximo año, esperamos que la tendencia al alza se mantenga durante todo el año 2026. Al ser el principal producto que exporta Chile, el elevado precio del cobre llevó a una caída del dólar, que llegó a 900 pesos. Si bien hay otros factores que repercuten sobre el tipo de cambio, este es uno de los que más incide. Ha tenido un impacto bastante directo si comparamos de toda la cotización del tipo de cambio durante 2025, el cual ha tenido una tendencia bajista, donde a principios de enero tuvimos al dólar cercano a los 1.000 pesos y hoy estamos cerrando en torno a los 900 pesos. Y quizás de cara a 2025, lo máximo que uno podría, 2026, lo máximo que uno podría ver es en torno a los 850 pesos por dólar. Se ve difícil la realidad ver un tipo de cambio mucho más bajo que eso. El alza en el precio del cobre también tiene otros efectos sobre la economía chilena. Algo que ya estamos viendo incidentemente es un efecto positivo en la inversión. Este año estamos viendo una recuperación muy fuerte en la inversión minera. Estos precios también activan proyectos que con precios más bajos son menos rentables y eso finalmente repercute positivamente no solo en la minería, sino que también tiene efectos externos positivos sobre otros sectores como el comercio, la construcción, los servicios en torno a la actividad minera y por lo tanto sobre el crecimiento del producto. A esto se suma también el impacto positivo para las finanzas públicas. Si se mantienen los altos precios más allá de 2026, implica mayores ingresos, lo que contribuye a generar más holguras fiscales hacia adelante. Bueno, y otro de los grandes hitos económicos del 2025, lo decíamos al principio, fue la aprobación de la reforma de pensiones luego de una larga tramitación en donde los distintos sectores políticos tuvieron que llegar a distintos acuerdos que dejarán relativamente satisfechos a todos para lograr finalmente entonces que salga adelante esta reforma que sabemos supone un aumento de la cotización en un 7% a cargo del empleador. Esto se viene a sumar al 1,5% que actualmente ya aporta el empleador a lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, al SIS. Una reforma que también sabemos se va a ir implementando de manera gradual a lo largo de varios años. Por ejemplo, si revisamos los hitos que ya ocurrieron con respecto a la reforma, en septiembre pasado comenzó lo que es el alza de la pensión garantizada universal, la PGU, a 250.000 pesos para aquellas personas que tienen 82 o más años, y desde hoy también empiezan a regir nuevos beneficios, otros dos. ¿Cuáles son? El caso del beneficio por años cotizados y también lo que es la compensación para mujeres por una expectativa de vida más elevada. ¿Cuáles son entonces estos nuevos beneficios? ¿Cómo van a funcionar? Veámoslo en la nota de Macarena Román. Señora Bachelet, eso tiene título. Por eso estamos en este país como estamos. Las diferencias políticas eran evidentes, pero lograron llegar al menos a un acuerdo cuando hablaron de la reforma de pensiones. Claro, no, totalmente de acuerdo, no. Y hay muchas cosas buenas que hizo este gobierno. Claro, yo encuentro que sí hizo algunas cosas. Una de esas cosas es la reforma que estuvo años en el Congreso y que logró avanzar después de un acuerdo casi transversal entre parlamentarios. En concreto, y desde el próximo mes habrá un aumento en las pensiones de más de 1.300.000 personas. Las pensiones van a subir y ya aumentó el monto de la PGU en septiembre pasado. Y el próximo año, también en septiembre, para los mayores de 75 va a aumentar. El aumento, que comienza a correr en enero, será a través de dos vías: compensación por expectativa de vida y beneficio por años cotizados. Este último tiene como requisito ser pensionado con 65 años o más antes del 1 de agosto del 2025, con un mínimo de 10 años de cotizaciones para mujeres y de 20 para los hombres, continuos o no. Más del 80% van a acceder prácticamente al beneficio máximo de 2,5 UF, que equivalente cercano a los 100.000 pesos. Bien, también que le aumenten los sueldos, porque yo en puro remedio gasto 80.000 pesos mensuales. Imagínate, entonces, ¿y para comer? Por supuesto, bien de todas maneras. Todo súper bien, toda plata bien recibida. Un monto que no es el único al que deberá estar pendiente. Si usted es mujer, podría tener un alza también por la compensación de expectativa de vida. Teníamos un hombre y una mujer.
mismo ahorro, los dos con 65 años, mismo grupo familiar, y la pensión de la mujer era más baja que la pensión del hombre, por expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, este segundo beneficio lo que viene a hacer es que compensa esa diferencia y paga el diferencial para que tengan la misma pensión hombre y mujer. El monto dependerá a la edad en que la mujer jubiló. Si lo hizo a los 60 años, le llegará el 5% del total del monto de compensación, mientras que si lo hizo a los 65, le llegará el 100%. Qué rico que las expectativas de vida sean mayores. Es lo que corresponde. Esto significa que las personas van a ver aumentadas sus pensiones entre un 16 y un 35%, dependiendo de cada caso. Por lo tanto, este es un beneficio que va a estar disponible de aquí en adelante. La actualización de los montos se hará de forma automática y ya está siendo notificada vía mail o por teléfono. Nadie les debería pedir ningún tipo de información extra, ya que podría tratarse de alguna estafa. En caso de dudas, puede ir a visitar el sitio web de Chile Atiende. Yo soy jubilado por pensionado, o sea, por invalidez. Y no sé si eso le corresponde, claro. Si usted tiene una situación similar a la de Jorge o dudas, debe tener en consideración que estos beneficios no son excluyentes. No importa si recibe la PGU o si está jubilado por invalidez. Todo dependerá de si cumple o no con los requisitos detallados. Y seguimos hablando del cierre económico del año 2025, pero con respecto a un dato que vamos a conocer hoy, y es que a las 8:30 de la mañana el Banco Central va a publicar el IMASEC del mes de noviembre, cuánto creció la actividad económica en el 11º mes de 2025. Es parte entonces de lo que vamos a estar conociendo esta mañana. Se espera por parte del mercado que la cifra esté en torno a 2%. Previamente la estimación que se hacía era más cercana al 2,2%. Esa cifra según la última encuesta de expectativas económicas, que es esta medición que realiza el Banco Central con distintos agentes de mercado, analistas, economistas, y eso finalmente se ajustó el miércoles pasado, luego de que conociéramos las cifras sectoriales del INE. Estas muchas veces ayudan a ajustar las proyecciones que tienen los expertos con respecto entonces a la actividad económica del mes, mirando qué es lo que ocurrió con los distintos sectores económicos. Ahí lo que decía el INE con las cifras que conocimos este miércoles es que el índice de actividad del comercio subió 6%, y por el otro lado el índice de producción industrial anotó una caída de 0,8%. Acá lo que incidió entonces en esta disminución fue principalmente la producción manufacturera, que cayó 1,13%, y por el otro lado también una disminución en la producción minera, que también anotó una caída de igual magnitud, de 1,3%. Eso es entonces lo que daba a conocer el INE el miércoles pasado. Vamos a quedar entonces bien atentos y vamos a estar revisando al cierre de este programa también lo que va a publicar finalmente el Banco Central con respecto al IMASEC de noviembre a las 8:30 de la mañana. Hacemos una pausa y ya volvemos con más agenda económica. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica AM. Como les contamos durante el primer bloque de este programa, la idea ahora es pasar a analizar qué es lo que se está proyectando para el año 2026 en términos económicos. Lo hacemos a esta hora de la mañana junto a Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Valentina, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Hola Pilar, gracias a ti. Bueno, Valentina, decíamos, todavía nos faltan algunos datos para cerrar el año económico 2025. Esta mañana, como decíamos, también sale el IMASEC de noviembre. Nos falta después conocer el dato de diciembre para tener el cierre del crecimiento del 2025. En inflación falta el IPC de diciembre también. Pero en base a las proyecciones que tienen ustedes, ¿qué es lo que están esperando para el cierre de ese año y por qué? Mira, en general yo creo que el cierre de este año nos va a llevar a tener noticias bastante positivas o mejor que lo que hemos visto respecto a los meses anteriores. En términos de crecimiento económico, la verdad es que es muy probable que cerremos el año con un crecimiento en torno a un 2,4%.
Ya, si bien faltan todavía 2 datos particulares, el de noviembre, que lo vamos a conocer en un par de minutos, y también el de diciembre, y estos 2 datos en particular esperamos que sean crecimientos acotados, en cifras en torno a 2%. La verdad es que esto aún así nos permite que el año completo cierre en torno a un 2,4%, incluso un 2,5%, en base a el fuerte crecimiento o mayor crecimiento que se vio durante la primera mitad del año, recordando que, por ejemplo, durante el primer semestre el crecimiento promedió cerca de un 3%. ¿Ya? Entonces, si bien durante la segunda mitad del año se vio cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento, esto aún así nos permite cerrar el año de una forma más bien positiva. Y en términos de inflación, yo creo que va a ser la noticia más alegre o más positiva, y es que definitivamente deberíamos cerrar el año ya hablando de una inflación que está básicamente anclada a la meta del 3%. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que vemos? Es que si bien durante el cierre de este año, en diciembre, podríamos ver una leve aceleración de la inflación en términos anuales, en términos mensuales la inflación podría ser cero o incluso podría ser negativa. Ya, es decir, cuando nosotros vemos esta aceleración de la inflación en términos anuales, es única y exclusivamente por un efecto de base de comparación y no necesariamente porque haya nuevas presiones inflacionarias. Y eso, de hecho, corrobora que durante los primeros meses del 2026, estamos hablando de enero probablemente, pero a lo sumo, esto va a ser en febrero, que ya vamos a tener una inflación anual del 3%, y esto, por supuesto, una excelente noticia, toda vez que ya llevamos casi 5 años fuera de la meta. Entonces, que ha sido uno de los desafíos más relevantes para la economía chilena en el último tiempo, ya vemos que se va a cerrar este problema, y obviamente esto es una buena noticia para el bolsillo de las familias. Ahí mencionabas entonces en términos de crecimiento un 2,4% para el 2025 es lo que proyectan. En términos de actividad económica, cuando lo vemos por sector, ¿cuáles fueron los que más sorprendieron durante el año pasado? Claro, cuando nosotros analizamos la visión completa o el panorama completo del 2025, acá yo creo que la principal noticia ha sido lo que ha sucedido con la minería. ¿Ya? Efectivamente, nosotros ya anticipábamos una dinámica general de que en el primer semestre iba a haber mucho más dinamismo de la actividad económica, y en la segunda mitad del año iba a haber menos dinamismo por un efecto de base de comparación principalmente, pero de todos modos acá hubo una sorpresa relevante en términos de actividad minera, que de hecho ya estamos cerca de concretar 6 meses de caídas interanuales de la minería, con el dato que se debería conocer en un par de minutos. ¿Ya? Y acá esto yo creo que es interesante ver, porque durante todo el año la minería tuvo bastante volatilidad. O sea, esta es un sector económico que durante algunos meses puede registrar crecimientos súper altos y al mes siguiente puede contraerse respecto al año anterior. Pero sin duda esto ha sorprendido en el último tiempo, porque se genera cierta atracción a la baja en un componente que en general nosotros esperamos que sea un aporte positivo para la economía. Entonces, yo creo que ese es como uno de los sectores que más destaca, es que, sobre todo en los últimos meses, como te digo, la minería ha incidido a la baja en el crecimiento económico. Pero, en contraste a esto, creo que es súper destacable también mencionar la resiliencia que ha mostrado el sector no minero de nuestra economía. Y acá, por ejemplo, yo creo que sin duda la mejor noticia o lo más novedoso es que el comercio se ha mantenido con crecimiento bastante elevado durante todo el año. Y esto es algo que yo creo que es destacable en el sentido de que mucho se habló a principios de año de que esto debería ser un efecto más bien transitorio, se asociaba mucho a turismo de comercio, pero sin duda el comercio ha mostrado una resiliencia mucho más importante, mostrando que, por ejemplo, hasta los últimos meses sigue creciendo a tasas de 6, 7, incluso 8% más. Entonces yo creo que esos son como los dos grandes sectores que llaman más la atención en términos individuales. Pasemos a hablar ahora entonces de lo que se espera para el año 2026. Cuando conocimos hace unas semanas atrás el informe de política monetaria de diciembre del Banco Central, ahí vemos que desde el ente emisor mejoraron las perspectivas para la economía en el 2026 con respecto por lo menos a lo que eran las proyecciones que tenían anteriormente en el IPOM de septiembre. ¿Comparten ustedes esa mirada un poco más optimista para la economía en 2026, por lo menos con respecto a lo que se proyectaba unos meses atrás?
Sí, sin duda. Mira, lo que nosotros estamos viendo actualmente es que definitivamente hay una corrección al alza en las proyecciones que está más bien generalizado a nivel de mercado, y hay varios elementos que hay que tener en consideración, pero yo creo que el más destacable en este escenario es la corrección que se está dando a nivel de inversión. Estamos viendo que ya para el 2025 una corrección importante. De hecho, el Banco Central está esperando que la formación bruta de capital fijo, que es como medimos la inversión, va a registrar un crecimiento cercano al 7% durante el 2025. Y ahí está una cifra bastante relevante si tenemos en consideración que durante los años anteriores la inversión se había contraído en términos anuales. ¿Ya? Entonces, vemos un impulso relevante en el 2025. De hecho, esperamos que parte importante del crecimiento de este año se sostiene en este mayor dinamismo de la inversión. Y además esto se aplica para el 2026, o sea, lo que nosotros estamos viendo es que definitivamente hay un nuevo viento que está impulsando la inversión y que no solamente va a ser algo positivo durante este año, sino que también podría ser un factor relevante para el año 2026. ¿Ya? Y acá esto es súper interesante, ¿por qué? Porque finalmente lo que vemos es que durante tanto el 2025 como el 2026, el crecimiento que registra la actividad económica en Chile debería estar impulsada principalmente por lo que es la demanda interna de nuestra economía. ¿Ya? Esto se contrasta un poco a lo que veníamos viendo en años anteriores, donde la demanda interna estaba más bien deprimida y estábamos teniendo un crecimiento impulsado más que nada por el sector externo. Y este año, como bien sabemos, con todo lo que pasó con los aranceles y las diversas tensiones que hay a nivel internacional en términos geopolíticos, etcétera, sí han hecho que este impulso del sector externo ya no sea nuestro principal impulsor del crecimiento, sino que por fin estamos viendo este crecimiento que se genera dentro de la economía chilena, dentro del territorio nacional, a partir del consumo de hogares, a través de la inversión, y por supuesto eso yo creo que nuevamente es una buena noticia porque muestra que una economía puede volver a crecer desde dentro, y esto está muy alineado también con el cierre de los desequilibrios macroeconómicos que, como te mencionaba, ya nos venían castigando un poco el crecimiento en los últimos por lo menos 5 años. ¿Y cuál es la proyección que tienen ustedes para el crecimiento este 2026? Mira, nosotros de momento estamos alineados con un crecimiento que debería estar en torno a un 2,5%. ¿Ya? Lamentablemente en estos minutos creemos que hay bastante incertidumbre sobre el 2026 porque todavía no sabemos cuáles van a ser las reformas que va a tomar el próximo gobierno, y eso la verdad es que puede influir bastante en que esta cifra o se haga más elevada o vaya a ser más baja. ¿Ya? Pero en general, en el contexto actual, lo que nosotros vemos es que la economía, por una parte, está ya con los cierres de bastantes desequilibrios macroeconómicos, principalmente el contexto de la inflación. En la medida que se encuentra en torno a un 3%, esto nos permite controlar bastante de la incertidumbre que hay dentro de la economía. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, nos permite prever que el consumo se va a mantener bastante optimista durante el próximo año. Por otro lado, vemos que definitivamente las perspectivas de inversión son positivas, toda vez que tenemos, como hablaban un poco antes ustedes, el precio del cobre a niveles históricos es una excelente noticia para nosotros porque incentiva precisamente estas mayores inversiones, y obviamente, además de la minería, esto después se puede empezar a expandir hacia otros sectores. También todo lo que es el contexto de la transición energética apoya otros tipos de proyectos que también son relevantes para la inversión. Entonces, por el lado de la demanda interna, vemos un escenario optimista, pero sí creo que la mayor incertidumbre en estos momentos es, por ejemplo, qué va a pasar con el consumo de gobierno. Ya nosotros sabemos que dentro de los próximos meses se podría anunciar un ajuste fiscal, es decir, que el gobierno haga un menor gasto público, y esto evidentemente puede tener un impacto en la economía. Ya, si es que por ejemplo, es un ajuste muy abrupto y en muy poco tiempo, esto definitivamente podría perjudicar el crecimiento de nuestra economía. Pero por otro lado, si es que en el mercado en general se tiene una buena apreciación de este ajuste y también va acompañado de otras medidas, por ejemplo, para incrementar la recaudación, creemos que el efecto podría ser más paulatino, y obviamente tenemos que ver que esto impacta directamente en la certidumbre a nivel país, en el riesgo país, y esto también podría generar el hecho de si es que efectivamente se concretan todos estos proyectos de inversión que se esperen, que generen mayor crecimiento durante el 2026. Valentina, y para la inflación de este año, ¿qué es lo que están esperando también para el 2026? Sí, mira, durante la inflación para el 2026 va a ser bastante interesante. Yo creo que a lo largo de todo el año vamos a estar definitivamente en cifras en torno a un 3%.
¿ya? La verdad es que el escenario actual es bastante optimista porque no se anticipan mayores presiones inflacionarias. De hecho, si nosotros vamos un poquito más allá, yo me arriesgaría a decir que durante el primer semestre del 2026 podríamos incluso empezar a ver inflaciones que se encuentren bajo el 3% y empecemos a hablar harto de una inflación en torno a un 2,8, 2,9%, que es, por ejemplo, lo que nosotros estamos previendo para el primer trimestre del 2026. ¿Y por qué es esto? Es como te mencionaba, la verdad es que las presiones inflacionarias actuales están bastante controladas. De hecho, el mayor riesgo creo que actualmente se sigue viendo a nivel externo, pero a nivel interno el escenario se ve bastante controlado. ¿Ya? Por ejemplo, si te puedo anticipar algunas cosas, durante los primeros meses del año, la mayoría de las cosas que nosotros estamos viendo actualmente es que van a generar presiones a la baja de la inflación. Tenemos, por ejemplo, en enero que ya sabemos que va a haber un ajuste de las tarifas eléctricas, esta vez a la baja, para compensar los cobros más elevados que hubo anteriormente. Esto ya está corroborado por las autoridades y esto es bastante distinto a lo que veíamos en el año pasado, por ejemplo, donde teníamos muchas presiones al alza por las tarifas eléctricas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos va a jugar mucho a favor es el efecto del tipo de cambio? Actualmente estamos hablando que un tipo de cambio está muy cercano a los 900 pesos por dólar versus lo que teníamos a principios del 2025, donde el tipo de cambio estaba cercano a los 1.000 pesos. Entonces, sabemos que esta tendencia de depreciación del tipo de cambio también nos permite anticipar menores presiones inflacionarias, por ejemplo, que se mantengan las reducciones en el precio de los combustibles, que los precios de bienes transados, por ejemplo la carne o distintos productos importados también vayan a tender un poco a la baja en los próximos meses. Entonces, en general, el panorama es este, como te menciono, de que la inflación debería estar mucho más calmada e incluso se podría ubicar por debajo del 3% en gran parte de los meses que vamos a estar experimentando. Bien, pasamos ahora a revisar el dato recién salido del horno. Entonces, el IMASEC del mes de noviembre lo acaba de publicar el Banco Central y dicen que la economía creció 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. Ahí, Valentina, para que podamos comentar también esta cifra, dice que la serie desestacionalizada disminuyó 0,6% con respecto al mes precedente. Y también ahí dicen que el resultado del IMASEC se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. Ahí, por ejemplo, cuando vemos el desglose por sector económico, tenemos que la minería cae 2,6%, la industria manufacturera un crecimiento de 0,3%, el comercio, por ejemplo, crecimiento también de 5,5%, pero como decíamos entonces, el IMASEC de noviembre de 2025 anotó un crecimiento de 1,2%. Valentina, ¿cómo ves este resultado? ¿Cómo lo analizas? ¿Va en línea con lo que estaban proyectando? ¿Cambia de alguna manera la proyección que se tenía para el cierre del crecimiento 2025? Cuéntanos cómo lo ves. Bueno, acá obviamente en una mirada mucho más general, lo primero que podemos decir es que definitivamente esto va a ser un dato sorpresivo. Nosotros creo que estábamos en la parte baja de las expectativas y aún así esperamos un crecimiento en torno a un 1,8%. Entonces, definitivamente este 1,2% es una cifra baja, es una cifra poco optimista y definitivamente dificulta cuando nosotros vemos el agregado de la economía. Como te menciono, esto obviamente hay que analizarlo, también hay que ver si es que hubo revisiones del crecimiento económico durante los meses anteriores, pero a simple vista lo que te puedo adelantar es que definitivamente esto hace que las expectativas van a tener un sesgo más a la baja para el año completo. O sea, esto es mucho más probable que el crecimiento esté en 2,4%, pero incluso lo podría sesgar un poquito hacia abajo, como te menciono, si es que todo lo demás permanece de la misma forma y no hayan revisiones al alza en meses anteriores que nos permitan compensar este menor crecimiento durante noviembre. Ahora, si bien esto es una mala noticia en el número puntual, sí es interesante notar que la visión, la descripción que tú misma haces sobre los componentes del IMASEC está bastante alineado con lo que se esperaba en el mercado. O sea, y también está alineado no solamente con lo que esperábamos para este mes en particular, sino que también es una tendencia que se ha visto en los meses anteriores. Estamos viendo que el crecimiento
al igual que, por ejemplo, ocurrió en octubre, está impulsado por el comercio, está impulsado por los servicios, a diferencia de los otros componentes y en particular la producción de bienes, que ha sido uno de los elementos que lamentablemente ha generado esta atracción un poco más a la baja en la actividad a nivel general. Y en este sentido, entonces, como te digo, si bien hay que desglosar en mejor detalle cada una de las cifras, el comportamiento de los sectores está alineado con lo que se esperaba, entonces podemos ver que más allá del número puntual, no veo sorpresas en términos de decir, wow, no nos esperábamos que pasara esto con el comercio o esto con los servicios. Perfecto. Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y para analizar específicamente sobre todo este dato del IMASEC de noviembre que anotó un crecimiento de 1,2%. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Buen día. Nosotros dejamos hasta acá entonces la agenda económica de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del año y sigan con nosotros que ya viene CNN Chile Radio.